Ya listo, muchachos. Hoy vamos a ver lo que es metrología. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para, para esta clase? Vamos a conocer los principios y uso de la metrología a nivel dimensional. Igualmente nos vamos a familiarizarnos con los términos más utilizados también, ¿no? En lo que es la metrología, como son con los instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición van a tener una precisión, igualmente van a tener una resolución, un rango y una exactitud. Entonces con esas características que tiene cada instrumento de medición, nosotros nos vamos a familiarizar conociendo cómo son conociendo los principios y usos que se tienen con cada uno de estos instrumentos. Ya, entonces de aquí nosotros partimos del concepto de lo que es metrología. Entonces nos dice que se trata de realizar las mediciones de los sistemas de unidades adoptados con cada instrumento utilizado. Es decir, dentro de cada instrumento de medición, nosotros tenemos ciertas medidas. En estas pueden ser el metro, em, eh, lo que es longitud. Igualmente le podemos medir la temperatura. Igualmente tenemos la metrología en lo que es en la parte eléctrica, como son los amperios, la metrología acústica, como son los decibeles, la metrología dimensional, ya lo que son calibradores pie de rey, micrómetro de interiores, de exteriores, igualmente lo que es la metrología térmica, ¿no? Que se utiliza los grados centígrados o los grados Kelvin. Entonces, dentro de lo que es concepto de metrología, es la ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia las medidas y sus magnitudes, como ya les decíamos. Pueden ser longitudinales, pueden ser en tiempo, en velocidades, en potencias, temperaturas, intensidades de corriente. Entonces, eso es lo que es el concepto de metrología. Es interactuar, es buscar la medición exacta de cada elemento mecánico. Dentro de esto nosotros podemos medir, por ejemplo, lo que es el diámetro, la longitud, qué profundidad tiene, cuál es el diámetro interior. Entonces, para eso utilizamos este concepto de metrología, que está asociado principalmente a los instrumentos de medición. Ya. Entonces, como decíamos nosotros, vamos a asociarnos a cada medición, a los instrumentos de medición mecánica. Por ejemplo, en soldadura, es verdad que vamos a estudiar, sí se va a necesitar, por ejemplo, algunos instrumentos de medición, como puede ser el micrómetro de interiores o de interiores para ver, por ejemplo, el diámetro interior de una tubería, un calibrador pie de rey para determinar el espesor. O bueno, en soldadura no se utiliza mucho, por ejemplo, si ya son la alineación de ejes, entonces vamos a utilizar los que son los relojes palpadores. Entonces, dentro de lo que ustedes es la rama de soldadura, ustedes van a necesitar utilizar y además calibrar cada uno de estos instrumentos. Entonces, esto conlleva la necesidad de tomar todas las medidas que tienen las piezas y los trabajos que se están realizando con precisión y exactitud. Más que todo para obtener resultados de las medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes realizan una medición, no es que van a tener una medida exacta. Siempre va a depender tanto de la habilidad de la persona que realiza la medición, como de factores también, como de factores ambientales. En este caso,
En este caso, la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque cuando nosotros realizamos una medición a una alta temperatura, siempre se van a dilatar, es decir, aumentar la longitud de determinados elementos. O, por ejemplo, cuando está demasiado frío, en cambio se van a contraer ciertos elementos. No vamos a decir que no vamos a decir que son en centímetros, nada, son en milésimas de pulgada. Por ejemplo, de 0,03 o a veces son en micras. Entonces, se necesita cuando se realiza una medición, tenemos que tomar en cuenta los factores ambientales. Igualmente tenemos que tomar en cuenta el método de observación de la persona que va a realizar esa medición. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Ninguna está clara de mi parte. Ya, entonces, me parece que se me... Ya, dentro de estos instrumentos de medición, nosotros vamos a tener los calibradores pie de rey. También vamos a ver lo que son los micrómetros, los relojes palpadores, y igualmente las galgas que se llaman, ¿no? Es más que todo para ver el espacio, para determinar con qué espacio hay que dejar de libertad en cada elemento mecánico. Bueno, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, eso se utiliza mucho, las galgas que se utilizan en la parte automotriz para calibrar las válvulas, ¿no? Entonces, ese instrumento de medición no solamente necesita soldadura, sino toda la parte industrial prácticamente debe conocer lo que son instrumentos de medición. Déjeme ver. Ya listo. Entonces vamos a ver el fundamento teórico de la medición. Entonces, de aquí dice, lo que se puede ver en la presentación, nos dice que medir una longitud es determinar cuántas veces contiene a otra de la misma especie que se toma como unidad. Por ejemplo, entonces aquí entran todo lo que son los sistemas de unidades. Ustedes han escuchado hablar del sistema CGS o del sistema inglés. Por ejemplo, han escuchado hablar del sistema internacional. ¿Qué unidades están dentro del sistema internacional? Anderson Alvarado. Ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué unidades nomás tenemos en el sistema internacional? Metros, segundos, newton, Kilogramos. no kilogramos, no. Kilogramos. Ya el Sí, Newton es una unidad derivada, ¿no? El sí, Newton derivadas. es la fuerza por la aceleración. Es- Entonces, por ejemplo, es una derivada. Entonces, lo que son en el sistema internacional de unidades, nosotros vamos a ver lo que es el metro, lo que mide longitud, el tiempo en segundos, eh, la intensidad de corriente en amperios, lo que es temperatura en grados Kelvin, lo que es sonido en decibeles. Por ejemplo, también estamos hablando el peso de las sustancias químicas, que son las moles, y alguien más se me escapa. Bueno, más adelante está ahí, ya me voy a acordar. Entonces, de eso estamos hablando dentro del sistema internacional. Dentro del sistema inglés, ¿qué unidades nomás han escuchado ustedes? Por ejemplo, ya dentro Buenas tardes. Buenas tardes.
Dentro del sistema inglés, por ejemplo, nos han escuchado, por ejemplo, la pulgada. Se utiliza la pulgada, la libra, eh, La yarda. también la yarda. La yarda, el pie, se utiliza también los grados Fahrenheit. Entonces, estamos hablando de otro sistema de unidades. Más que todo, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, se utilizan estos dos sistemas más, debido a que la gran mayoría, tanto de maquinaria como eh, de instrumentos de medición, provienen, ¿no? Provienen de esos lugares. Por ejemplo, de lo que es el sistema inglés, prácticamente se puede decir, de Inglaterra, igualmente de los Estados Unidos. Y dentro de lo que es el sistema internacional, ya estamos hablando de algunos países europeos y de todo lo que es Latinoamérica. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta estos dos sistemas de unidades. Ya, entonces aquí nosotros vamos a clasificar los instrumentos de medida en 3 grupos. Los que son medidores propiamente dichos, como nos dice aquí la presentación, dice, son los aparatos encargados de comprobar la dimensión que se desea medir con la unidad de medida. Entonces, dentro de esos medidores estamos las reglas, los flexómetros, los calibradores, las galgas. Entonces, todos esos son instrumentos de medida. Igualmente dentro del otro grupo están los comparadores, que prácticamente se utilizan para comparar las dimensiones. Es decir, ahí necesitamos siempre nosotros de un patrón. Entonces, por eso necesitamos comprobar si está bien la dimensión que estamos obteniendo. Por ejemplo, no sé, bueno, algunos de ustedes ya tienen experiencia. Por ejemplo, ustedes para dar un torque, para saber, por ejemplo, si se va a dar un torque de 120 libras. Entonces, ustedes primero tienen que calibrar, ¿no es cierto? Primero tienen que calibrar el torquímetro en 120 libras. Entonces, para eso nos sirve lo que son los comparadores. Igualmente vamos a tener los verificadores, que no se utilizan para la realización de medidas, sino para comprobar si una dimensión se encuentra o no de ciertos límites. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos las galgas, porque estamos verificando, ¿no es cierto?, que si es que está como dice, dentro de ciertos límites. Entonces, ahí hablamos nosotros del límite superior y del límite inferior. Bueno, eso ya vamos a ver más adelante lo que son ajustes, los ajustes mecánicos. Por ejemplo, si nos adelantamos un poco en la materia, entonces vamos a ver el ajuste que existe entre un eje y un rodamiento. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, el eje, por ejemplo, el eje va a tener una determinada medida. Igualmente, el rodamiento interior va a tener otra medida para que esas dos piezas mecánicas entren en ajuste. Entonces, estos instrumentos nosotros tenemos, más que todo, los dos instrumentos se clasifican en esos 3 grupos, ¿no? Lo que son medidores, comparadores y verificadores. Bueno, pueden seguir anotando, ya más luego de esta clase yo ya les subo la presentación, entonces para que ustedes eh, puedan, puedan tener, ¿no? Puedan tener, pero sí es necesario que ustedes también sigan investigando, sigan más que todo, como ya les he dicho, la institución tiene un modelo educativo de la metodología inversa, donde ustedes son los principales actores. Entonces, a más que se les dé esta presentación, igualmente tienen que seguir investigando de su parte. Ya, entonces aquí vamos a hablar de algunos instrumentos de medida. Entonces vamos a tener los micrómetros.
Entonces, dentro de los micrómetros también vamos a tener lo que son micrómetros de interiores y exteriores. Por ejemplo, un micrómetro de exteriores es el que nosotros estamos viendo aquí en la figura. Este es un micrómetro digital, entonces pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, nos va a dar un cierto grado de exactitud debido a que es digital, es decir, aproxima las medidas que se tienen. Ya, entonces, ¿qué es este micrómetro? Nos dice que es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico, que sirve para medir con alta precisión el orden de centésimas en milímetros y milésimas de milímetros, o micras que se les conoce, ¿no? Entonces, dentro de estos instrumentos también nosotros vamos a tener la precisión, como nos dice aquí, nosotros vamos a tener tanto en centésimas como en milésimas de milímetro. Entonces, ya dependiendo del micrómetro, de la escala del micrómetro, vamos a tener, como dice aquí la literatura, vamos a tener en milímetros o también vamos a tener en milésimas de milímetro o milésimas de pulgada. Entonces ahí siempre vamos a estar hablando de los dos sistemas de unidades, tanto del sistema internacional como del sistema inglés. El otro instrumento de medición es el calibrador PDR. Entonces, este es un instrumento que nos sirve para medir las dimensiones de objetos relativamente pequeños, que van desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Entonces, bueno, el calibrador de pie de ley más o menos tiene una longitud de 20 centímetros, donde podemos medir tanto exteriormente como también la regleta, podemos medir la profundidad o el diámetro interior, ¿no? Por medio de estas tenazas. Entonces ya más luego vamos a ver cómo se realiza la medición, tanto en lo que son micrómetros como en el calibrador pie de regla. Ya, entonces aquí también otro instrumento de medición es la regla. Entonces prácticamente, bueno, todos conocemos lo que es una regla, ¿no es cierto? Es un instrumento de medición que puede ser de metal, de madera, un material plástico, que tiene igualmente una escala graduada y numerada tanto en centímetros como en milímetros. Y como dice aquí, su longitud rara vez supera el metro de longitud. Entonces estamos hablando prácticamente donde no necesita, se utiliza una regla, donde un elemento mecánico no supere prácticamente el metro, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos utilizando otro instrumento de medición, como es la regla. Ya, igualmente vamos a tener aquí otro instrumento de medición, como el reloj comparador. Entonces, este reloj comparador se utiliza más en los talleres de mecanizado, ya que se necesita verificar las piezas mecánicas, ya que por sus propios medios no da la lectura directa, pero es útil, dice, para comparar las diferencias que existen entre la cota de varias piezas que se quiere verificar. Entonces, dentro de lo que es el reloj palpador, nos sirve para nosotros, para alinear. Bueno, es un instrumento que nos sirve para alinear lo que es un matrimonio entre un eje, entre dos ejes. Puede ser aquí tanto de la bomba del eje del motor. Entonces, para que haya un buen funcionamiento de la bomba, tanto el eje del motor como el eje de la bomba necesitan estar alineados. Entonces, para comprobar esa alineación, nos sirven a nosotros los relojes comparadores. Bueno, dentro de la industria también, dentro de lo que es la industria automotriz, nos sirve, por ejemplo, nos sirve cuando realizan el overhaul de un motor. Este reloj comparador nos sirve para determinar el punto muerto superior y el punto muerto inferior de lo que es la carrera del pistón, ¿no? Dentro de en un motor de combustión interna. No sé si ustedes saben cómo es el funcionamiento de un motor de combustión interna.
A ver, Steven Venegas. Se fue Steven. Buenas tardes, Licen. Steven sí conoce, por ejemplo, bueno, los parámetros se puede decir, ¿no? Dentro de lo que es un motor de combustión interna, lo que es un punto muerto superior, un punto muerto inferior. No, Licen, recién estoy conociendo esos. Nayel, Miguel Robles. No, Listen, eso no he visto. Yo he visto el reloj, pero en lo que se llama, en ejemplo de hoy en día he visto que le ponen a las bombas hidráulicas, pero no tengo idea acerca del motor de. Ya, entonces, A ver. bueno, ya vamos a ver en un video también, ¿no? Cómo se utiliza un reloj comparador. Entonces, bueno, eso ya dejémosle para la otra clase para ponerles un video y para que ustedes también puedan tener más que todo ese conocimiento. Como les digo, nosotros nos estamos familiarizando dentro de lo que es la metrología. Bueno, algunas personas ya tienen experiencia en esto, entonces ya conocen, pero en cambio también nosotros tenemos que dar a conocer a todas las personas, conozcan o no conozcan, entonces cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que tengan, entonces me hacen conocer. Ya entonces aquí vamos a ver también otros instrumentos de medición, como es un goniómetro, que es un instrumento de medición que nos sirve para medir ángulos, que nos sirve para medir la comprobación de los conos. Por ejemplo, medir ángulos sería, por ejemplo, en una polea, ¿no es cierto? No sé si han visto una polea, tiene un canal truncado. Entonces, de ahí se puede determinar qué ángulo tiene esa polea para que se acople a la banda. Ya, entonces, de ahí tenemos lo que es un goniómetro, que nos sirve para medir ángulos. Igualmente, tenemos lo que es la cinta métrica. Entonces, la cinta métrica ya más que todo nosotros utilizamos ya cuando necesitamos medir, por ejemplo, medir un terreno. Por ejemplo, hoy nosotros conocemos que ese terreno, esa finca, por ejemplo, por ejemplo, tiene unos 600 metros de frente por unos 1200 de profundidad. Entonces, para eso ya nosotros ya no necesitamos, por ejemplo, una regla, ¿no? Y ahí nosotros ya necesitamos, ¿qué es? Una cinta métrica, porque ya no estamos midiendo solamente en centímetros, sí, sino que ahora estamos midiendo en metros. Entonces, siempre tienen que hacer también ustedes una relación. ¿Qué instrumento de medición se utiliza para eh, para cada condición, se puede decir, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes, como dice el objetivo de esta clase, que ustedes se familiaricen con todos los instrumentos de medición. Igualmente vamos a tener los que son los compases, que son instrumentos de medición de variados usos, nos dice, y diversas formas. Como elementos de comprobación se utilizan principalmente el compás de espesor y el de interior. Se usan especialmente para comprobar el paralelismo en los procesos de mecanizado. Ya entonces, por ejemplo, dentro de los procesos de mecanizado, como nos dice aquí, entonces nosotros vamos a hablar lo que son máquinas de herramientas. Dentro de lo que son máquinas de herramientas, por ejemplo, ya estamos hablando de lo que es un torno, una fresadora, una cizalladora, una bruñidora. Bueno, hay más, por ejemplo, lo que es un torno CNC. Entonces siempre
para comprobar, por ejemplo, dentro de lo que ya son, lo que es máquinas de herramientas, son semiautomáticas porque también depende de la habilidad que tenga el operador. Siempre nosotros vamos a tener que medir con cada instrumento de medición. Pero, por ejemplo, no sé quién está con el micrófono. Ya, eso les decía, por ejemplo, lo que son, para verificar las dimensiones, es cuando se utiliza ya lo que es el manejo con un operador, es decir, con una persona. Pero ya, por ejemplo, ya lo que son ya procesos dentro de los tornos CNC, básicamente ya es una medida exacta. ¿Por qué es una medida exacta? Porque usted utiliza un programa que se llama los códigos G. Entonces, donde usted dibuja, le pone dimensiones al elemento mecánico y automáticamente se ingresa en el programa que tiene este torno CNC y comienza prácticamente a operar solo. Entonces ya tenemos, más que todo, tenemos piezas más precisas porque ya no estamos dependiendo de la habilidad con la que tenga la persona en realizar la medición, sino que ya como se tiene ya programas, por ejemplo, ustedes ya luego van a ver lo que son softwares de dibujo, igualmente software de diseño. Entonces ya van a poder ustedes ver cómo se realiza el dibujo, el dibujo de un determinado elemento, utilizando igualmente lo que son escalas. Entonces ustedes ya van a palpar más que todo cuál es una medición exacta y una medición indirecta, como la que siempre nosotros estamos realizando con los instrumentos de medición. Otro instrumento de medición que se utiliza siempre en la industria es el manómetro. Entonces, el manómetro siempre nos va a medir la presión con la que sale el fluido, la presión con la que tiene, mejor dicho, ese fluido. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la llave de agua, la presión aproximada ahí que tenemos es de unos 20 a unos 30 PSI. Ya, pero por ejemplo, cuando nosotros queremos incrementar esa presión, ¿qué hacemos? Colocamos una bomba, ¿no es cierto? Entonces, al colocar una bomba, estamos nosotros aumentando la presión. Es decir, ya no vamos a tener una presión de unos 20 PSI, sino que ya vamos a tener prácticamente una presión de unos 60 PSI. Imagínense ya cuando ya cuando se abre una llave y sale alta presión. Entonces, ¿qué le hace? Si ustedes han puesto la mano, ¿qué le hace la presión del agua, por ejemplo, a la piel? Le empuja hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cuando ya hablamos de una presión de unos 1000 PSI, de unos 1200 PSI. Es por eso que siempre cuando ustedes manejen presión, siempre tienen que tomar la debida precaución para abrir o cerrar una determinada válvula. Entonces, porque prácticamente nosotros estamos aquí hablando de presiones. Entonces, además de ser un instrumento de medición, bueno, el manómetro es un instrumento de medición que nos indica qué presión tiene un determinado fluido. Entonces, en base a ese manómetro, nosotros sabemos, en base a la medición de esa presión, tenemos que tomar las debidas precauciones. Entonces, por eso es necesario conocer todos los términos que se utilizan dentro de la industria. Por ejemplo, también vamos a ver lo que son las galgas.
Entonces, más que todo, como les dije, las galgas es una medida que se utiliza para dejar un determinado espesor o para dejar una determinada distancia entre cada elemento. Entonces, esos son los instrumentos de medición. Entonces, estamos utilizando lo que son micrómetros de interiores, pie de rey, manómetros, ¿cuál más? Lo que son relojes comparadores. Son todos estos reglas también, lo que es una regla, lo que es una cinta métrica, son instrumentos de medición que nos sirven a nosotros, que nos sirven para nosotros medir un determinado objeto, ¿no? Porque estamos hablando ya también de, no solamente en centímetros, sino también en metros. Entonces, todos esos son instrumentos de medición que nosotros necesitamos tener conocimiento para nuestra vida profesional. No sé si tienen alguna pregunta. No, Inge, está claro. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo que son el Sistema Internacional de Unidades o de Medidas. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar del sistema SI, que es más comúnmente se le conoce como el Sistema Internacional de Medidas. ¿Por qué es de un sistema internacional? Porque prácticamente está utilizado en todo el mundo. Entonces, bajo este sistema de unidades, nosotros también vamos a tener los instrumentos de medición. Dentro de estos instrumentos dentro de este sistema internacional, tenemos tenemos las principales medidas, que son el metro, que se le representa con la letra M, lo que es el tiempo en segundos, lo que es la temperatura en grados Kelvin, lo que es la intensidad luminosa en cadmios, lo que es la cantidad de sustancia o el peso de una sustancia, lo que son moles, lo que es la intensidad de corriente en amperios y el peso, perdón, la masa en kilogramos. Entonces, todas estas unidades comprenden el Sistema Internacional de Medidas. Metros, segundos, Kelvin, cadmios, intensidad luminosa, lo que son moles, lo que son amperios y lo que son kilogramos. Entonces, en esas unidades nos basamos dentro del Sistema Internacional de Medidas. ¿Por qué sistema internacional? Porque está empleado prácticamente en todo el mundo. Ya, entonces ya no se van a olvidar, ¿no? Si les dicen ahora qué es el sistema internacional, cuáles son las unidades del sistema internacional, ¿qué van a contestar ustedes? El metro, el segundo, el kilo, la candela, el mol, el amperio y el kilogramo, que es la masa. Ya, las moles, ¿no? No es kilo, es grados Kelvin. El Kelvin. Son los grados Kelvin que se utiliza para lo que es temperatura. Y el número de el moles que se utiliza para medir las sustancias químicas. Entonces, eso se basa, en esas unidades nosotros nos basamos. Ya también nosotros tenemos el sistema de unidades inglesas. Como bien se decía anteriormente, por ejemplo, este es un sistema que se utiliza tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en algunos países europeos como Inglaterra. Hay otros más, ¿no? Dentro de lo que son los países anglosajones, perdón. Entonces, aquí incluye medidas también lineales, como la longitud y la distancia.
el peso, es decir, la masa, la capacidad de un recipiente que puede contener, por ejemplo, el volumen. Igualmente, estamos hablando de temperatura, qué tan caliente o frío está. Entonces, igualmente, son las, las unidades dentro del sistema inglés, son similares a lo que son el sistema internacional. Lo único que cambia son las medidas. Por ejemplo, dentro de lo que ya son, dentro de lo que es el sistema inglés, nosotros vamos a ver lo que son las unidades de longitud. Dentro de estas unidades de longitud vamos a ver lo que es un pie, lo que es una yarda, lo que es una milla. Por ejemplo, también vamos a ver la representación también que se tiene, ¿no? Dentro de lo que es el sistema inglés. Por ejemplo, el pie está abreviado lo que es FT, lo que es foot en inglés. La yarda igualmente con la Y y la D, lo que es una milla, con la letra M y la letra I, y lo que es una pulgada que se le representa con himno, que son los inch, lo que son las pulgadas. Entonces, cuando vean, por ejemplo, cuando estén buscando información, si se encuentran con estas abreviaturas, entonces ustedes ya van a decir, ya es un pie, es una yarda, es una milla o es una pulgada. Entonces ahí estamos hablando dentro del sistema inglés en lo que son unidades de longitud. Bueno, ya estamos en menos de un minuto y a mí no se nos acaba el tiempo, entonces nos unimos con el mismo link que tenemos en el Classroom, ¿no? Ya, entonces esas son las unidades de longitud. Ahora vamos a hablar de lo que son las unidades de peso. Entonces dejémosla ahí en unidades de peso para comenzar una vez se termine la reunión.